En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? Iniciamos una nueva edición de Poder Positivo en Radio Agricultura para conversar desde todos los ángulos sobre el poder. Y en este primer ciclo de Poder Positivo estamos conversando sobre todo con mujeres que vienen del mundo de la política, de la empresa privada, de la academia, de la cultura, para ver cómo las mujeres abordan el poder. Un saludo muy afectuoso a quienes se están conectando con nosotros a través de la radio en todo el país. Recuerden que pueden seguir a Radio Agricultura en su Instagram, @Radio Agricultura, en Twitter, en la cuenta Agricultura FM, y también nos pueden ver en YouTube, en el canal Agricultura TV. Mi cuenta personal en Twitter es @IsabelPla. Cuando me quieras hacer un comentario, una crítica, una sugerencia, para nosotros es muy importante estar recibiendo siempre el feedback. Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha marcado pauta en los últimos años, desde distintos ángulos. Nuestra invitada es médico psiquiatra de la Universidad Católica, ha sido panelista en los últimos 10 años por lo menos, en la televisión, en la radio, es reconocida por ser una mujer frontal, sumamente franca, y con una franqueza, la verdad es que a toda prueba. Desde el 11 de marzo nuestra invitada es diputada independiente en la bancada de Renovación Nacional por el distrito 10 de la región metropolitana, en donde resultó elegida con más de 20.000 votos. María Luisa Cordero, doctora María Luisa Cordero, bienvenida a Poder Positivo. Muchas gracias, Isabel. Mi apellido materno también lo digo, María Luisa Cordero Velázquez. Muy bien. Porque tengo muchas cosas de mi mamá. El otro día nomás me acordaba en el hemiciclo de cómo ella me enseñó a reconocer estas plantitas que preservan el agua, estos lugares que está cerca de los ríos. Entonces yo la tengo muy presente porque era una campesina, nacida en Ralún, en la desembocadura del río Petrohue. Qué lindo, en la 10ª región, y entonces yo la honro siempre y digo mi apellido Velázquez, que además a mí también me da mucho orgullo, es un apellido judío sefardí. Muy bien. La hija de Vela significa, me lo dijo un caballero judío en un puente en Puerto Vara. ¿Qué significa la hija de Velas? La hija el hijo, Rodríguez, el hijo de Rodríguez, González, el hijo de González. Son puros apellidos de los sefardíes que estuvieron en España y que los echaron en 1492, junto cuando Colón vino a encontrarse con nosotros. María Luisa, cuéntanos cómo ha sido tu llegada al Congreso. ¿El Congreso era lo que tú te habías imaginado? ¿Cómo ha sido tu vida como diputada de la República desde el 11 de marzo recién pasado? Bueno, en primer lugar agradecerte que me invites, porque yo estuve mucho tiempo metida en la radio y en la televisión. Trabajé en la radio El Conquistador casi prácticamente 12 años. Te escuchaba mucha gente. Sí, tenía mucha audiencia el programa donde yo participaba. Ahora estoy haciendo unas cápsulas que también están empezando la gente a escuchar, pero agradecerte porque uno tiene una adicción a estar en los medios, que se queda como un vacío. El otro día me invitó Julio César, me dio mucho gusto saber cuando me encanta conversar contigo, te encuentro una mujer muy lúcida, a mí me carga la palabra inteligente, porque aquí en Chile la palabra inteligencia está muy degradada. Cuando hablan los servicios de inteligencia al país y hacen puras chambonanzas, digo, ay, cómo avergüenza. Entonces yo digo lúcida. Y te agradezco que me hayas contestando tu pregunta y con la transparencia que me caracteriza, que no es nomás una postura ni una máscara mía. Yo nací asfixiada y yo tengo la impresión, a propósito de que a mí realmente se me quemaron algunas estructuras de la sustancia reticular ascendente. Lo conversé con un profesor de anatomía una vez, con el profesor Juan de Dios Vial, que después fue rector de la Católica, que era mi profesor de anatomía en la Católica,
Y yo le dije, doctor, yo nací metiendo las patas, presentación podálica, me tuvieron que devolver al útero de mi mamá y nací asfixiada, lacia, con latidos imperceptibles, etcétera. Y me dijo, y entonces yo soy media impulsiva, mete pata, tuve muchas planchas en la Católica, muchas amonestaciones por ser como era, y entonces él me dijo, probablemente a usted se le alteró la sustancia reticular ascendente. Así que es la que te pone, para que quienes nos están escuchando no entiendan un poco el filtro. Claro, que aquí en Chile la gente tiene muy hipertrofiados los filtros, porque este es un país ladino, donde se dicen verdades a medias, donde no somos capaces de mirarnos nuestros defectos y modificarlos. Aquí todas las cosas que son complicadas, los periodistas como dicen, el fenómeno es muy complejo, pero no lo deshilachan, no lo analizan. Pero a ver, ya que estás en ese tema, María Luisa, me interesa porque tú eres psiquiatra además, y antes de que volvamos en el tema de tu existencia en el Congreso Nacional, ¿a ti te parece que está bien que este país tenga muchos filtros para conversar públicamente? Me parece muy mal, porque por ejemplo... ¿Cómo lo pasa a la gente que es una persona que se dice sin filtro o franca, como podemos decir, o disruptiva también, como se usa decir, una persona que dice las cosas como las está mirando, como las está sintiendo? ¿Cómo lo pasa a una persona? Bueno, mal, porque yo era la niñita del cuento, no mamá, el rey está potopelado. A propósito del cuento, los que le vendieron el paño al rey, que es un cuento de la India, ojo, y que la influencia de esos países asiáticos por el comercio en España llegó ese cuento, después en España lo tradujeron al castellano antiguo y se llama el que le vendió el paño al rey. Yo era la niñita que decía está potopelado, he contado 1000 veces la historia de cuando fue el intendente. El rey va desnudo. Claro, y el niño le dice, no papá, no tiene bonito ropa, está desnudo papá. Se le ve el poto, diría yo, con mi estilo más natural y más provinciano. Bueno, cuando fue el intendente a la escuelita que yo estudiaba en Puerto Montt, escuela pública, fantástica escuela con profesores. ¿Cómo se llamaba? Escuela Superior de Niñas número 1, y nos ponían de sobrenombre las pollas, porque nos poníamos una cinta roja. Eso en Puerto Montt. En Puerto Montt. Y entonces la directora del liceo, que era poetisa, entonces, al del colegio, preguntó a la escuelita, ¿alguien conoce a este caballero? Bueno, yo siempre he sido bajita, así que yo, señorita, ¿quién está hablando? María Luisa Cordero. Entonces yo aprovechaba de decir mi apellido Cordero porque se burlaba mucho mi apellido. Entonces di María Luisa. Bueno, él se llama don Aurelio Andrade, es el intendente de la provincia de Yanquihue, y mi papá dice que le gusta el vino tinto porque tiene la nariz colorada. Bueno, el intendente se puso entero colorado y se acabó la efeméride, gracias a mi carencia de filtro. Y bueno, lo pasé mal también en el sentido académico, porque como yo era muy buena alumna, muy práctica, tenía buen ojo clínico desde muy jovencita, y entonces hacía muy buenos diagnósticos, y el doctor Maturana, el suegro de Pancho Vidal, Víctor Maturana Leighton, que en paz descanse, me presentó a la nota final para egresar de la carrera con un 7 en medicina interna. ¿Qué ramo era ese? Medicina interna. Medicina interna. Y el profesor Ramón Ortúzar, hermano mellizo del que hizo la Constitución de Pinochet, dijo, no, ponerle un 7 a la señorita Cordero sentaría un precedente difícil de explicar en la Facultad de Medicina de la Pontificia, porque además la María Luisa Cordero cantaba en el coro, hacía café concert con sus compañeros los más revolucionarios. O sea, era buena para la chuchoca. Claro, porque hacíamos obritas de teatro, nos cantábamos, hacíamos espectáculos cuando celebrábamos al patrono de la escuela, que era San Lucas. Entonces, ponerle un 7 a esa persona iba a desprestigiar el 7 en la Católica. María Luisa, tus 3 meses en el Congreso, y aquí sin filtros, con la franqueza que te caracteriza, ¿cómo ves el Congreso desde dentro, en los zapatos de una diputada? ¿Y en qué comisiones estás? Las primeras 3 semanas fue una experiencia traumática, muy traumática. Yo había hecho una advertencia a un periodista que me hizo una entrevista cuando ya yo sabía que había ganado, qué sé yo. Le dije, mira, ¿cómo no me la voy a poder? Si trabajé 26 años en el psiquiátrico, ¿cómo no me la voy a poder con el Congreso? No dije ningún improperio ni ningún adjetivo despreciativo. Bueno, las 3-4 primeras semanas fue para mí muy yo te diría que prácticamente tuve sintomatología de un estrés postraumático. No. Estaba entre pasmada. ¿Qué cosas te pasmaban? Pasmada, irritada y un poco ansiosa y muy lateada. Bueno, en primer lugar, que me disculpen mis compañeros del hemiciclo, pero en primer lugar, nadie respeta a nadie allá adentro.
entran, salen. Yo estoy conversando con la diputada Isabel Pla. ¿Qué te parece? Suponte que ahora está muy candente el tema que lo están pidiendo en las redes, el tema del postnatal de emergencia para las mamás con sus niños pequeños y las epidemias. ¿Te fijas? Y entonces viene una y me dice, oye, no te olvides de ir a la reunión hoy día a las 3 de la tarde. Y vamos interrumpiendo, o sea, una cuestión, no hay ni una formalidad, el presidente sentado por allá redibujado en la pared. Entonces yo dije, esta manga de arrogantes, estos van a ser mis compañeros. ¿Qué te pareció? No sé, yo te puedo dar mi opinión, también doy mi opinión a ese aquí, incluso hasta escribí una de mis columnas en el Mercurio, lo mencioné como uno de las expresiones de la mayor violencia que hay en Chile, el improperio que te dijo la diputada Maite Orsini, que escuchamos todos los chilenos, además. ¿Te parece apropiado de una diputada de la República? Lo que pasa es que descalificar mentalmente a otra diputada y además por la edad que podemos llegar a tener. No, bueno, yo tengo 79 años, claro, tengo 79 años. Lo que pasa que a mí, ella me llegó a armar una conversación en medio de una cuestión que estábamos discutiendo súper delicado. Esto era un tema que había que votar, qué sé yo. Y entonces yo, de repente, te lo juro por Dios, Isabel, yo le dije, disculpen, pero esto no es una discoteca. ¿Por qué no dije... Otra cosa, claro. No dije, no es recreo, no cualquier cosa. Porque este no es un parque, un café. Claro. Pero resulta que él se sintió herida por el... Disculpa, como le dijo la lacrada al sapo cuando lo mató. Esta es mi naturaleza. O sea, yo tengo una naturaleza por el mismo hecho de haberme sentido segregada y castigada por mi franqueza. Yo tengo un discurso irónico, muy irónico y sardónico. Yo cuando no puedo quejarme, invento una frase sacapica. Entonces yo dije, maldita la hora que dije discoteca. ¿Y tú estás consciente que son sacapicas, verdad? Natural. O sea, pero está buena como eso. Que las doy vueltas, yo me doy una vuelta de cordero y saco una frase y en el fondo le estoy diciendo manga de idiota. Idiota en el concepto griego. ¿En qué comisiones estás? Salud, me imagino. Yo entré muy contenta y muy fascinada a salud y a familia. Pero a la segunda sesión de familia, por la presencia de 2 personas de izquierda, muy vehementes, muy deconstruccionistas, muy agresivas, yo dije, aquí María Luisa, vas a durarlo con un eructo en la boca, así que pesca tu carterita y sal de aquí. Y me salí. ¿Y te cambiaste de Y me comisión? pusieron en una que no sé si fue un premio, todavía lo estoy pensando, la Comisión de Recursos Hídricos. Ah, chuta, es un temazo ese. María Luisa, ya que estamos hablando también de la política y de la deconstrucción y lo demás, ¿cómo estás viendo el clima político de Chile? Me interesa mucho. Muchas personas que nos están escuchando quieren saber tu opinión como diputada de la República y porque te relacionas con el gobierno, tu opinión sobre el rodaje del gobierno en estos más de 3 meses. Y también es importante que una mujer que ha dedicado su vida a la medicina nos cuente cómo está viendo a la ministra de Salud y al propio Ministerio de Salud. Bueno, yo creo que el gobierno está atravesado por la ineficiencia, la ineptitud, esos serían los adjetivos calificativos, pero estos no dan puntada sin hilo, porque están administrados por el gran hermano Telier y el Partido Comunista Arquerro. ¿Tú crees que el Partido Comunista tiene mueve muchísimo? Y eso lo ves tú en el Congreso. Yo me doy cuenta, porque cuando hay que votar cuestiones, la gente que es simpatizante de esa rama son los primeros que salen al pasillo a marcarse, qué sé yo. Entonces, y todos los que están en este gobierno están esperando el resultado del 4 de septiembre. Ni siquiera lo voy a nombrar, porque uno nombra esa palabra y puede subir uno de los 2 conceptos que están en disputa. Todos sabemos lo que se va a definir. Entonces, y todos saben lo que vamos a votar, la María Luisa y yo. Y entonces una sensación de improvisación, de apuro. Y yo tengo una teoría, y la voy a decir, corriendo el riesgo de que a lo mejor reciba una multa y una censura, porque la gente que está escuchando este programa tiene que saber que cuando cambia el mono de la moneda, cambian los poderes dentro del Congreso. Los que eran funcionarios simpatizantes del gobierno anterior, ahora son servidores del nuevo gobierno. Y eso uno lo nota. Y eso se expresa. Se expresa, por ejemplo, cuando uno presenta una moción de un proyecto, se va quedando en los cajones.
Por ejemplo, yo presenté un proyecto, quiero administrar mi plata, que tiene que ver con el hecho que descubrió un abogado que es cliente de mi hijo mayor, que es notario. Dijo, dígale a su mamá, la doctora Cordero, ahora que está es diputada, que reclame por la inhabilidad que el Código Civil le da a las mujeres chilenas. Cuando una mujer chilena casada en sociedad conyugal le llega un premio, una herencia, se lo administra el marido y se lo firma el marido. Yo ahí me acordé de los comentarios de Puerto Montt. Si este cafiche se casó con esta porque iba a recibir una herencia. Había una institución antiguamente, ¿no es cierto? Las mujeres que tenían plata siempre se casaban muy rápido, aunque fueran medias olvidadas la mano de Dios su cara, y entonces y esto tiene que ver con que en el fondo el Código Civil chileno transforma a la mujer chilena casada en sociedad conyugal en una persona inhábil. Inhábil. Tan inhábil como un loco o demente. Ha costado mucho. Y entonces las feministas que saltan y saltan y gritan, la cosa más central, que es declarar inhábil, estúpida, imbécil, inepta a una mujer, nunca se preocupa. Yo presenté, ahí está, no se preocupe, lo estamos moviendo. No es que yo me ocupo, me carga la palabra preocupo. No, yo me ocupo, o sea, hagamos esta cuestión que avance. Ahí está, ¿te fijas? Entonces, te digo, yo estoy contenta de haber llegado, porque en el fondo, ¿sabes cómo arreglé mi estrés postraumático? Empezando a hacer cosas en las comunas. Yo le caigo mal a la señora Santiago, le caigo mal a la señora Ñuñoa. Conocí al alcalde Montoya, fue muy encantador. O sea, el alcalde de Macul. De Macul. El señor del Pina a mí ni siquiera me ha invitado ni me ha llamado, y menos los de San Joaquín, que son de sol y lluvia, porque son Rogelio. Entonces yo... Pero la gente en la calle... Pero yo trabajo con la comunidad que votó por mí. Y la gente te reconoce. Tantos votos en San Joaquín, entonces con eso estamos haciendo talleres de tejido. Encontramos una chica que es abogada y psicóloga a la vez, entonces estamos haciendo encuentros de las comunidades de La Granja y San Joaquín. Y ahora vamos a hacer una en Macul para contestar cuestiones de leyes, derechos que la gente no conoce, y también los apaña psicológicamente. Te iba a preguntar, a ti como psiquiatra, además, todos sabemos que la salud mental es cara en Chile, y todos sabemos que especialmente los sectores más vulnerables, justamente por no tener acceso, ¿verdad?, a salud mental, a poder hacerse una terapia con un psicólogo, un psiquiatra. ¿Quieres que te corrija? Porque a mí ya me tiene un poquito harto el tema de la salud mental. Es como decir, en las epidemias tenemos que aplicar la salud pública. No. Te pregunto si te preguntan mucho sobre esos temas. Psiquiatría. Hay gente aquejada de patología psiquiátrica. Dejemos de ser hipócritas. La salud mental, ¿qué es exacto? Ya, está bien. Déjenos que nosotros... Es un eufemismo. No, es una de los típicos chanfles chilenos. Salud mental, es como decir salud pública, salud reproductiva. No, cuando hablamos de salud reproductiva hablamos de la gestación. Embarazo, la palabra que yo estoy sacando el léxico. Gestación, porque el embarazo es vergonzoso, es un enredo, es una vergüenza. Y ahí está entonces, me siento, estoy ya. No, entonces por eso se puede abortar, deportivamente. Entonces no usemos la palabra. Es una incomodidad. Claro, es un atoro. Me tengo que deshacer del embarazo. No. Gestación. ¿Y tú notas algún episodios psiquiátricos? ¿Has notado episodios psiquiátricos en el mundo político? ¿Tú sientes que a veces hay personas te lo pregunto abiertamente, personas que cruzan la línea del desequilibrio y que los expresan? Por ejemplo, hay un constituyente, no lo voy a nombrar, hay un constituyente que en varias oportunidades, y corren los videos y uno los puede ver, le vienen como una especie, como que da saltos cuando lo contradicen en la televisión. ¿Esos no son también expresiones de desequilibrio psiquiátrico? Sí, yo creo que todos nosotros, cual más cual menos, estamos aquejados de rasgos de personalidad, positivos y negativos. Una de las cosas que caracteriza al mundo político es la alta incidencia de rasgos narcisísticos y egóticos. Todos se creen superiores. En el Congreso la gente no camina, levita. Y entonces el portero dice, buenos días, diputada. Yo digo, me llamo María Luisa, porque me acuerdo de la historia que le dijeron a Julio César y a los, no al de la tele, sino al emperador: acuérdate que eres humano, acuérdate que eres para que no se le vaya el humo a la cabeza. Y allá es todo, diputada. Yo tengo un compañero que se sacó 958 votos, arrastrado por la Pamela Giles. ¿Y tiene un escaño, sí? Claro que tiene un escaño, y tuvo la tupé de pelar a la Pamela una vez delante mío. Yo estaba por Zoom. Le dije, usted no puede pelar a la Pamela.
Porque usted está sentado en esa comisión, caballero, porque lo arrastró la Pamela y usted ganó con 958 votos. Eso es algo que los chilenos Así que maldición poco. Al que inventó esa ley. No, saben poco los chilenos, que hay personas con menos de 1000 votos que toman decisiones, ¿verdad? Esa persona es médico, no es un bruto. Está bien, pero es un... Pero podría serlo, ¿no? Yo me saqué casi 21.000 votos y dejé la gota gorda con mis 79 años en la calle. ¿Estamos terminando ya? No, vamos a ir a una pausa, doctora Cordero. Estamos en Poder Positivo en Radio Agricultura conversando con la doctora María Luisa Cordero, la diputada María Luisa Cordero. Vamos a una pausa y volvemos en unos segundos. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo en Radio Agricultura. Estamos conversando con la diputada y doctora María Luisa Cordero. María Luisa, tú fuiste candidata a la convención en el año 2021. ¿Te habría gustado ser parte de esa convención? Mirándolo, como dice una frase de una película española, mirándolo en perspectiva, le doy gracias a Dios de no haber ido. Saqué 15.000 votos, ¿sí? Tuviste una buena votación, sí. Pero antes de que entremos en el fondo, si es que entramos en el fondo, en el borrador, que es un tema que respecto al cual el país está ocupado y preocupado, hablemos ya desde tu formación como psiquiatra. ¿Cómo has visto la convención desde el primer día? Bueno, yo creo que la convención para un determinado grupo sociopolítico se convirtió en un huitiradero y en un water, donde fueron a vomitar y a defecar todo lo que han acumulado en un país odioso y asimétrico como el nuestro. Y se perdió totalmente el rumbo. Y hubo momentos en franca desestructuración psicótica. Yo creo que ahí, si uno hace un análisis lineal y un perfil psicopatológico de la convención, hubo momentos de profunda locura. Pero, por ejemplo, cuando un convencional como para fumigar con quetiapina. Pero, a ver, ¿es representativo esa catarsis? Porque cuando un convencional dice plurichile, tu cielo a su lado, por ejemplo, o cuando... ¿tú crees que es representativo eso tan disruptivo que se ve que la mayoría de los chilenos efectivamente quieren eso, quieren que seamos 14 naciones, o tú sientes que hay como una distancia entre lo que conversa la convención, lo que decía la convención y lo que estaban esperando los chilenos tal vez? No sé si tú votaste apruebo o rechazo en esa convención. Yo por razones de salud no fui a votar a ese plebiscito. Yo te quiero ser muy sincera, si quieres me lo censuras, pero mucha de esa gente que está ahí sentada en esos escaños y toda esa gente consume cannabis. Habitualmente, o sea, así como yo tomo mi agua de manzanilla o mi agüita de toronjil para la pena en la noche para dormir mejor. Está muy extendida la cultura entonces canábica. El discurso canábico está ahí. La espontaneidad, la irreflexividad, la reactividad. Lo performático. Lo reactivo y la preocupación del detalle. Así es. Porque como la marihuana te embota la racionalidad, las áreas del cerebro reflexivas, tú te transformas en una ameba acción y reacción, te pinchan y contestan. Yo he hecho un análisis psicopatológico del comportamiento de la constituyente. Y aparecen unos líderes con una estructura de personalidad fanática. Y el fanatismo es una enfermedad mental muy grave, pues han pasado cosas muy terribles en la humanidad por la presencia de fanáticos. María Luisa, vamos a pasar a un tema que es bien importante que tiene que ver con este primer ciclo de Poder Positivo. Tú has formado parte de varios espacios en donde las mujeres normalmente son tal vez minoría. No sé cómo fue en ese sentido tu paso por la universidad. Yo pienso que tu generación de mujeres enfrentó un sesgo de bastante machismo. La medicina, según me han dicho, también es una carrera que por lo menos hasta hace algunos años era muy de tensión entre hombres y mujeres, y cómo estás viendo también el ejercicio del poder de las mujeres en nuestro país en la política. Primero, si la ciudadanía tiene un estándar más alto para evaluar a una mujer que a un hombre, especialmente en las redes sociales, y cómo vives tú el hecho de que eres una mujer, el ejercicio de la política, del poder y del poder que has tenido en los medios de comunicación, porque cuando uno está en un medio y uno tiene este aparatito aquí al frente, tiene un poder, ¿cierto? ¿Cómo lo vives? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? ¿Es más dura la sociedad con las mujeres? Que las mujeres de la edad mía fuimos feministas de facto, nosotros hacíamos cosas nomás.
hacíamos cosas. Por ejemplo, yo pienso en la católica, ya, las fiestas de San Lucas, el patrono de la católica. Íbamos al fondo de allá en Pirque, nos comíamos unos ricos asados, yo bailaba y cantaba. No se cuestionaban, no había el nivel de cuestionamiento que hay hoy día. Entonces, ponte tú, sobraba comida, empanadas, carnecitas, ensaladas ricas con papas, con mayonesa. Entonces las mujeres de mi curso juntábamos todas esas cuestiones, íbamos a los pisos que quedaban en la calle Portugal, a la vuelta a la Pontificia, y pasábamos a regalarlo. Y estábamos con los chicos, los niños con daño cerebral, con hidrocefalia, era una especie de teletón pobre de la época, y entonces hacíamos cosas. Sin cuestionarse tanto. Nada. De repente en una clase de cultura católica, una vez un curita español que era una clase transversal, estaban todas las carreras, estábamos sentados en un auditorio muy grande. Entonces empezó a hablar de la virginidad. Y a mí me tocó especialmente, yo perdí mi virginidad cuando me casé a los 26 años, no estaba defendiendo ninguna cuestión perdida, sino que le dije, padre, yo creo que nosotros, todas las que estamos sentadas aquí, pondría mi mano al fuego, somos todas vírgenes, fíjese. Pero la verdadera virginidad es la de las poblaciones callampas, padre. Porque ahí las chicas duermen con sus tíos, con sus primos, con sus hermanos. Qué fuerte. Y siguen siendo vírgenes. Esas son las vírgenes a las que tendríamos que honrar hoy día. Porque para nosotros, nuestra virginidad es casi gratuita. Se hizo un silencio de muerte. ¿Y el cura qué te dijo? Me dijo, muy bueno su aporte, pero está hirviendo, y yo miré a algunas mujeres y algunas me levantaron el dedo gordo de la mano, me decían, bien, qué bueno lo que dijiste. Eso, o sea, yo miro mi feminismo y haciendo cosas. Después el otro día yo lo conté cuando hablamos de la ley, no nos preocupamos quiero que me devuelvan mi casa, pero hablando de los derechos de las personas menstruantes. Bueno, ahí yo hablé, pedí la palabra. Creo que nos interesa mucho tu posición. Sí, yo dije, personas gestantes y personas menstruantes. Entonces, en primer lugar dije yo, las únicas personas que menstruamos somos las mujeres. ¿Ok? Pero hay un grupo de mujeres que tienen deseos de ser hombres, que necesitan ser hombres, y entonces esas personas van a seguir menstruando, y los que tienen que pagar los platos rotos de hacer que el drenaje de la menstruación sea digno y prudente son los urólogos. No es un problema psicológico, porque puede hacer su transición a hombre. Yo por lo menos he trabajado y he participado colaborando en las transiciones desde el punto de vista psicológico. De acuerdo. Ayudando. O sea, tu planteamiento no tiene que ser con desconocer. No es que lo leí yo en está bien, no, lo entiendo, entonces, se entiende. Entonces le dije, ese es el problema, pero las mujeres somos las únicas que menstruamos. Y personas gestantes, ¿no sientes tú? Te lo pregunto, María Luisa, porque algo que yo siento que cuando te hablan de personas gestantes desarraigan algo que es bien importante. La maternidad es mujer, es femenina. Si bien el ser mujer no es únicamente la maternidad, y eso es algo que yo he aprendido, es una parte, claro. Pero la maternidad, por el contrario, la maternidad es... Yo no usaría la palabra gestante, pero estoy usando la palabra gestación. No, pero cuando hablan de personas gestantes... No, eso es el discurso canábico de construccionista de moda. ¿Cómo ves tú? Primero, ¿hay un feminismo o hay varios feminismos? Habemos muchísimos rostros y máscaras del feminismo. Perfecto, eso. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las menstruantes, yo dije, ustedes no están descubriendo el hilo negro con esta ley. Porque nosotros el año 80 en el psiquiátrico me correspondió ver una escena patética de una paciente hospitalizada la noche anterior, que era tan pobre que le venía corriendo la menstruación por las piernas, y sus congéneres de sexo, las auxiliares paramédicos, muy indiferentes, la llevan de la mano por un pasillo. Yo me acerco a la paciente, le pregunto cómo te llamas, se llamaba Carmen, entiendo que en árabe significa jardín de flores, yo me lo había averiguado, entonces que tú te llamas Carmen y yo me voy a preocupar de que tengas tus toallitas de higiene. Subí rápidamente a hablar con el director del hospital, Luis Gomberg, a quien no dejo de homenajearlo porque era un hombre... Esto en el hospital psiquiátrico de Avenida La Paz, que ahora se llama Instituto Psiquiátrico Dr. José Rivera, que el título lo conseguí yo en otro programa, si quieres te cuento por qué lo hice. Entonces se consigue, se empezaron a comprar toallas. A mí Lucho Gomberg, muy bien María Luisa, me vienes a pedir... Algo práctico, dije, algo... Te vamos a dejar unas chauchas, plena dictadura, 1980, sin ningún escándalo, no salió las últimas noticias, ni lo hablaron en algún programa de farándula, y nosotros en el psiquiátrico teníamos champú para las mujeres
y toallitas higiénicas en todos los sectores de mujeres. 1980. O sea, como parte del... Cuando aparecen estas leyes, te fijas que ahí no quiero pelar a Chalper, a quien adoro, el derecho a las mujeres menstruantes, nosotros ya al hilo negro lo teníamos, lo habíamos descubierto en el psiquiátrico. Ya estamos claros respecto de tu postura frente a varios feminismos. No hay una sola forma de ser feminista. Pero en Chile, y probablemente en todo el mundo, el feminismo que uno más ve, el feminismo más radical, el más visible. ¿Cuál es tu mirada respecto de ese feminismo en Chile? ¿Cómo estás viendo esa agenda en nuestro país? ¿Cómo la evalúas? Yo creo que es una desviación de la norma de la personalidad de las que participan en esos grupos. Son expresiones psicopatológicas más que expresiones racionales. Son heridas personales. De acuerdo. Como tú misma decías, como nosotros tenemos una precariedad absoluta en el tratamiento de la patología psiquiátrica en Chile, me niego a decir salud mental porque tapa la locura, tapa la psicosis por droga, tapa todo lo que tenga que ver con la psiquiatría. Nos gustó eso de usar las palabras como corresponde. Los trastornos psicopatológicos, las enfermedades mentales. La salud mental es un concepto teórico para referirse a otras cosas. Entonces, bueno, ahora se me fue el cuento. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando del feminismo radical, claro, que es el más visible en Chile. Como hay carencia de recursos psiquiátricos, muchas personas se afilian a movimientos para experimentar resolución de sus conflictos psicológicos. Y está violentamente cargado de dolor. Algo del estallido ahí, ¿no? De pica, el estallido de social reivindicación y de mucha rabia. Algo de porque eso. Hay que tener mucha rabia, una mujer hecha y derecha, para mostrar sus senos. ¿Me entiendes? En serio, porque resulta que mi feminismo no es cuántos gramos de tetas tengo yo, sino que mi feminismo está en mi cabeza, está en mi experiencia, está en lo que yo he hecho. No tiene nada que ver con no es, como dicen ellas, un acto liberador del patriarcado. No, pues la verdadera liberación está aquí, saliendo por acá. Cerebro y boca. El verdadero feminismo. A mí una vez me pasó un incidente en la Católica, en obstetricia. Me dijeron, lávese señorita Cordero, porque así unas órdenes casi como la nana del pabellón. Lávese señorita Cordero porque me va a ayudar en la cesárea. Yo pensando que no me pongan una mala nota. ¿Tu interna? Claro, pues yo podría haber dicho, dígamelo de una manera más bonita, pues doctor. No, bajé la cabeza y me vamos lavándonos. Yo me puse muy nerviosa, porque yo soy muy torpe por mi asfixia. Yo dije, Dios santo, que no vayan a pasar el bisturí a mí, o a matar a la guagua, o a cortar el cordón umbilical antes de tiempo, que sé. Y entonces mis nervios... María Luisa interna... en un lavatorio de la maternidad de la Católica ahí en la calle... ¿Y esto sería la década del 70 por ahí? No, yo entré a la universidad el año 61, cuando tenía 18 años. Ya. No, década del 60. 1965, 66, entonces con el doctor Espinosa. Un tremendo hombre, grandote y gordo. Estamos en Radio Agricultura, en el programa Poder Positivo, conversando con la diputada y doctora María Luisa Cordero. Bueno, y entonces yo, nerviosa, lavando, y lo miro y le digo, ¡ay, doctor, qué peludo es usted! Porque con esos chalecos de cirujano tenían pelos por aquí, por acá. Y él viene todo socarrón y macho alfa, y viera para abajo, doctorcita. ¡Ay, mi Dios! Y ahí salió la María Luisa Cordero con daño cerebral y le dijo, me alegro mucho, doctor, mirándolo así como te estoy mirando a ti. Me alegro mucho, porque con lo obeso y grandote que es y lampiño, es para hacerle el diagnóstico de un nuco. Y me seguí lavando. Bueno, pasaron los meses, yo terminé mi internado ahí, me pusieron mi buen 6 y el doctor Espinosa dijo, yo quiero decir unas palabras. Y me hizo un homenaje. ¿Qué te dijo? Dijo, yo quiero reivindicar la parada de carro que me hizo María Luisa Cordero cuando nos estábamos lavando con cesárea. Yo fui muy grosero, creí que esa típica cosa, dijo él, una bellísima persona, esa cosa que tenemos los hombres y el síndrome, el que está tomándose una cerveza, el aire los compinche, y le digo, imagínense cómo es por allá abajo. Y fue una ordinaria, una grosería, y ella me contestó tan bonito que me dejó caer. O sea, de alguna manera lo que tú estás planteando, te lo pregunto, es más efectivo la respuesta inteligente y aguda. Que salí llorando el doctor Espinosa. Por favor.
tú eres de las que comparte que ese feminismo radical tiene como una insistencia en mirar a las mujeres más como víctimas? Sí, a mí me carga la victimización, porque nosotros, discúlpame, tampoco somos las superdotadas, pero las mujeres tenemos una cuestión que es biológica, una energía, un pragmatismo que es parte de tu piel. No, la misión de la sobrevivencia tuya y de tu problema. Claro, o sea, tú te pones a analizar, no sé, cuando pasa un incidente en tu trabajo, una vez en el hospital que nos pusieron, se salió un agua, entonces los hombres, ¿qué hacemos? Yo llegué, había una revista, unos diarios, los puse en el piso y empezó a chupar el agua. Esas cosas que van más allá incluso de lo racional. Tenemos una energía especial. Y eso me lo explicó muy bien la Gloria Valdés, que fue compañera mía en la Católica, y que se dedica a estudiar a las mujeres y al embarazo y la hipertensión arterial de mujeres. Y ella me dijo: María Luisa, tú que eres dirigente del Colegio Médico, te va a tocar de repente defender temas de la mujer. Y entonces me explicó lo que era la eclampsia gravídica. Tú sabes que la eclampsia gravídica es una enfermedad que se da en los embarazos en que la madre aumenta su presión arterial para irrigar a su feto y se muere en el intento. Entonces, a todos estos que andan haciendo... O sea, sacrifica su propia vida. Entonces, a todos los que andan haciendo propaganda al aborto libre, yo les digo que yo no estoy diciendo ni Dios, ni el Santísimo Sacramento, el altar, ni Jehová, ni nadie. Las mujeres tenemos una especie de ordenanza biológica de la maternidad. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos conversando con la doctora María Luisa Cordero sobre el Congreso, el feminismo, la convención, sobre su experiencia. Volvemos en unos segundos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo para seguir conversando con la diputada María Luisa Cordero. María Luisa, ¿cómo te gustaría a ti, de verdad, de corazón, ser recordada en el futuro, incluso cuando ya no estés en esta vida, en tu paso por el Congreso Nacional? ¿Qué dirías tú ya? Con esto yo doy por cumplida y me siento contenta de haber pasado por este Yo espacio. Todavía no te lo podría contestar, pero estoy haciendo lo que he hecho siempre, hacer el bien. Suena súper, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Hacer bien las cosas. Simplemente hacer bien las cosas. Yo tenía una mamá con rasgo obsesivo, entonces mi mamá decía, se pensó y se hizo. Por eso me carga la palabra preocupa y me interesa la palabra ocupa. ¿Te fijas? Entonces a mí me gustaría, por ejemplo... Tú eres de esa cultura de hacer las vaya cosas. ya. Entonces, yo llegué al piso 13 porque el diputado Coloma me quitó mi oficina con vista al mar. La vieja coja tuvo que irse a una que da para los cerros, porque él tiene más antigüedad en el ejército. Pero ¿por qué Coloma si tú estás en la bancada de rehenes? No, porque la repartija oficina no reconoce paraguas. Ya. Entonces, yo pensé que podía estar pero a mí me dijeron, María Luisa, tu venganza va a ser en el verano cuando él se cueza vivo allá dentro de esa oficina y yo veo los cerros y veo una iglesia, me persino en la mañana, qué sé yo. Es muy bonita la vista hacia el cerro. Entonces, ¿en qué estábamos? No, ¿cómo te gustaría, con qué tú te darías por satisfecha o cómo te gustaría ser recordada incluso cuando ya no estés en vida? No sé, en tu paso por el Congreso? Yo creo que de alguna hacer las cosas bien, me dijiste. Exactamente. En la cultura de hacer las cosas bien. De alguna manera van quedando rastros. Por ejemplo, yo ya tengo un pequeño rincón en el psiquiátrico. Yo introduje, junto con el doctor Juan Bukusic, que es un psiquiatra muy trabajador de Punta Arenas, y Humberto Mancini, un gran anestesista que entiendo que falleció, introdujimos el electroshock con anestesia general. A ver, a propósito de eso y de la polémica. De la chifladura de la señora ministra Fantasma, que dijo que estaban torturando pacientes en el psiquiátrico. A ver, explica, eso es algo que nos preocupa mucho. Nosotros introdujimos durante el gobierno militar o dictadura, para quedar bien con toda la galucha de todos los colores, introdujimos el electroshock con anestesia general. Es tremenda esta doctora, perdón, pero me gusta, me gusta que seas así. Sí, es que a mí no me gusta esta seriedad, la diputado. Pero es importante lo que nos estás contando porque se generó una polémica muy grande. A propósito, déjame recordarle a la auditora
a propósito de la denuncia que hizo la ministra Yarza, que fue a denunciar a la Fiscalía que en un hospital psiquiátrico, en el hospital de Valparaíso, se había hecho este tratamiento de electroshock sin anestesia, y la doctora nos está contando que ella introdujo la aplicación del electroshock con anestesia. Bueno, yo lo introduje junto con estos otros dos colegas y con el director Luis Gómez. ¿Esto en qué? ¿En el Instituto Psiquiátrico Dr. José Ortiz Barac. Yo fui a Buenos Aires, de repente mirando libros en estas librerías de la calle Corrientes. Fuerza de tarea de la Sociedad Psiquiátrica Americana, electroshock con anestesia general, todo esto en inglés. Y entonces, porque los gringos no hacían electroshock, por la cosa de los derechos humanos, porque ellos no hablan de los derechos, una práctica más, se matan entre ellos, pero en otros espacios son muy preocupados los derechos de los pacientes. Entonces, les daba cosa de meterle una goma en la boca y aplicarle 220 voltios en la cabeza al sujeto y que convulsiona y a ojos vistas. Entonces los anestesistas americanos dijeron con los psiquiatras, bueno, hagámoslo con anestesia general. No pierde efecto, ¿cierto? Entonces se amarraba aquí y se dejaba un brazo que era el ¿Qué efecto tiene el electroshock en la persona? Te resetea el cerebro. Hay mucho mito. Te resetea el cerebro, es absolutamente fantástico. Yo el otro día me desperté, que no se enojen las mamás de los niños autistas y del espectro TEA. Yo dije, si pudiéramos, junto con los anestesistas, ponernos a trabajar y con los pediatras, hacer pequeñas aplicaciones de electroshock a los niños con TEA, pueden pasar milagros, porque se resetea el cerebro. Un paciente que está en medio de un delirio absolutamente enloquecido, o una persona que tiene el síndrome de Cotard. ¿Es reversible ese delirio? Sí, el síndrome de Cotard es la depresión donde tú te sientes muerto en vida. Se quedan así los pacientes, no comen, no hablan, no duermen. Tú le haces electroshock y quiero ser exagerado porque no estoy así vendiendo un producto, estoy hablando como médico. Tú a los 4 días lo tienes comiendo y conversando. Con 2 electroshocks. Tengo una persona muy cercana, no voy a decir quién, que se le aplicó electroshock. Tuve la oportunidad muchas veces de hablar con esa persona, muy querida, muy querida para mí, y pudo hacer una vida, se le aplicó este electroshock a principios de los años 60 y pudo hacer una vida sumamente normal y productiva y feliz después del electroshock. ¿Cómo evalúas tú la gestión de la ministra Yarza? Te lo pregunto porque vienes del mundo de la medicina y tal vez tienes parámetros distintos a los parámetros que tenemos los ciudadanos. Creo que ella está sobrepasada por el cargo. La veo y la entiendo, te fijas, por el cuento de que yo me la veo nerviosa, la veo muy nerviosa. Ella es una pediatra, hizo una linda tarea. Entiendo que ella fue del Ezequiel González Cortés, una gran pediatra, pero le quedó como poncho el cargo. Porque de hacerse cargo un ministerio son palabras mayores. Ya, pero hay equipos, no es una persona sola. Pero es que lo que pasa es que cuando tú armas equipos con militantes políticos y no con expertos, suenas, pues. Eso es cierto. ¿Me entiendes? Porque gobierno... debiera haber una prohibición. No, en todos los gobiernos. No me vengas a decir tú que el caballero del Senda era muy experto en drogas en la época de Piñera. No, pero por ejemplo, yo fui parte de un gobierno como ministra, y en el primer gobierno de Piñera, integrante de un equipo en la SECPRES, y una de las permanentes críticas que recibíamos de nuestros partidos era que nos comparaban con los gobiernos de la concertación. El gobierno de la concertación solo contratan militantes y ustedes no. Ustedes están desaprovechando el espacio del poder. Esa era una cosa permanente que recibíamos que estábamos permanentemente recibiendo. Así que te digo que sí, probablemente se contrataban personas así, pero Ministerio de Salud, además, uno de los ministerios más onerosos para Chile, con mucha plata, y entonces es curioso también que no se pueda contratar más equipo. O, por ejemplo, que una ministra, no sé cómo lo evalúas tú, pero que una ministra, y sin coordinación aparentemente con la moneda, decía alargar las vacaciones de invierno, generándole también muchos problemas a millones de familias. Porque la doctora Yarza es más de izquierda que médico. Ese es el cuento. ¿Te fijas? Porque yo soy... Tú eres primero... Yo soy primero médico, primero mujer y primero chilena. Entonces, después viene la militancia. Yo converso con la Carmen Gess, con la gente de izquierda. Y ¿Cómo te has llevado con ella? Bien, pues yo tengo otras vidas con ella, porque ella, cuando yo estuve casada, mi ex marido... eso es interesante. Era amigo de ella, porque ella es una gran abogada, una persona muy instruida, muy culta, muy sabionda. Entonces, era amiga de Jaime, el padre de mis hijos y ex marido mío, y persona a la que yo respeto y quiero mucho.
como persona, y él era socialista, es socialista. Entonces yo tenía otra vida con la Carmen, que me ponen ahí unas viejas, aléjese ese monstruo comunista. ¿Eso te dicen en la cámara? No, ahí en las redes. Bueno. Porque tú sabes que tú, cuando eres personaje de los medios, la gente cree que eres su perrito regalón. Siéntate, María Luisa, párate, María Luisa, sálete de ahí. Ah, pues yo le pongo siempre, a mí los que me pautearon están en el Parque del Recuerdo. Vaya a pautear a su abuela, así que para mí no me pautea. A ver, ya que estamos hablando de eso, y es interesante, por tanto con tu zapato en la política como con tu zapato... Yo voto por lo que me parece útil para la gente. Pero no solamente eso, las redes sociales son también... ¿Qué está pasando? A mí yo le doy bendiciones. Yo estuve leyendo anoche, ponte tú, preparando este programa, menciones para ti, y yo creo que eres una de las personas más atacadas en Twitter. Yo sé lo que es ser atacada en Twitter, así que no te preocupes, que no te evalúo a ti según cuántos ataques tengas, pero está mostrando alguna cosa. Siento que en Chile hay más ataques que en otros países latinoamericanos en Twitter. Claro, es que lo que pasa es que yo estoy absolutamente disponible para que me ataquen, porque yo soy la única persona en Chile que ha dicho abierta y sonoramente que soy anticomunista. Hazte eso, po. Atrévete, porque todos andan calambrientos, ¿Por qué eres anticomunista? Porque son siniestros, son nefastos. Es peor que la epidemia de la varicela del mono y todos los bichos juntos, porque fue inventada por un gallo enfermo. ¿Y por qué sobrevive el comunismo? Porque trae muchos réditos, pues no tienen que trabajar un día nada y se acercan al poder y tienen plata, pues vieja. ¿Y no sientes tú que esa corriente de frustración? O sea, a mí me ponen, anda, déntrate para adentro, vieja. Me matan ahí, me van a cocinar, no sé. Como... a mí me da exactamente lo mismo. Sí, eso es algo que me llama mucho la atención, que a las mujeres le dicen cosas que no le dicen a los hombres, que es cállate, claro, nos mandan a callar. Y son feministas que te están atacando. Y leí las que te ponían a ti, claro, métase a su sarcófago, eso también lo dicen, claro. Eso es algo como, que inmediatamente como matándote, o sea, cancelándote, y callándote, pero eso también es reflejo de una sociedad que primero pero que tú no puedes vivir, es cobarde porque no da la cara, pero tú no puedes vivir de lo que digan de ti. No, eso es bien. A mí cuando me decían los periodistas de farándula, doctora, ¿y qué opina cuando le sacan la mugre en otros programas? Mira, la María Luisa Cordero le cae muy bien a la médico María Luisa Cordero, ¿me entiendes? Yo me caigo el descueve, yo me saludo, me aplaudo cuando me miro en el espejo. Y te lo digo en serio, porque yo creo que es una persona relativamente decente, fortalecerla. A pesar de que me siguen tirando el tema de las licencias, y todo el mundo sabe que el tema de las licencias fue una venganza política de cierto caballero que se excusó para no ir a la cuestión de la constituyente, cuyo nombre no lo quiero decir aquí, por respeto a su edad. Eso fue un montaje político. ¿Lo puedo decir yo? Sí. No seas cagüinera. No, Isabel, no transformemos este programa en un cagüín, porque es la gran tragedia que tienen los programas en Chile. Nos vamos enredando en el pelambre y perdemos de vista las cosas importantes. ¿No? A mí yo sé, pues si mis hijos me dicen, mamá, te sacan la cresta en Twitter. Ya, pero a ver, lo primero que tú has dicho, que me gusta ir sacando conclusiones, hay gente que nos está escuchando y también le preocupa, que hay muchas mujeres que les gustaría a lo mejor entrar en la política, entrar en el servicio público, pero tienen, y no se atreven a decirlo, ese miedo a la exposición. Primero, fortalecer la autopercepción, el saber lo que uno es y lo que uno no es, y por lo tanto, que te importe cada vez menos, no es de la noche a la mañana, me imagino, que te importe cada vez menos lo que diga esa persona. ¿Hay envidia? ¿Se expresa envidia en las redes sociales? ¿Hay a veces, tú crees, un poco de ese sentimiento a mí me cayó en mis manos una frase, por casualidad, la frase de Bertrand Russell: la envidia es una máscara de la admiración. ¿Cómo te quedó el ojo? Cada vez que a ti te agreden es porque detrás de eso hay esta vieja hizo lo que yo esta vieja de 79 años, coja, operada de la cadera, media chica, narigona, no es influencer de cosméticos la vieja, ¿eh? Esa vieja dicta pauta. Y eso le debe arder el orto, yo creo. Le arde el orto. Es interesante lo que dice. Entonces, él dice, y tú cuando estudias a la gente y te estudias a ti misma, nosotros tenemos múltiples máscaras. Es más, la palabra personalidad es una derivación latina de un giro lingüístico prosopón, que es griego.
¿Y qué es lo que él propuso? La máscara que usaban los actores en el teatro clásico griego. De modo que todos nosotros, tú, Periquito de las Palotes y la que habla, tenemos máscaras. No todos, no siempre nos estamos mostrando tal como somos. Entonces, cuando una persona te envidia y te dice barbaridades y qué sé yo, como a mí el último que me acaba de agredir es un actor, el señor Ruminot, que un día yo venía saliendo de Mentiras Verdaderas. Y él, de la red, que era feminista, esto fue hace como 5 años atrás, feminista, qué sé yo, me dice, oiga usted, señora fascista, y me empezó a insultar. Súper feminista. Y yo me salí, dije, yo no gasto pólvora en jote, me enseñó mi mamá de chica a no gastar pólvora en jote. Y entonces me vengué el otro día cuando puso a Rau que parece que este caballero iba a votar por no apruebo, porque me carga la otra palabra que empieza con R, ¿Ya? No apruebo. Entonces yo dije, va. Y este zurdo lamepata del Canal 13 se dio vuelta a la chaqueta. Y miércoles me sacó la mugre. Yo le puse, no, estoy haciéndome Aníbal Lecter. Quid pro quo. Tanto me das, tanto te doy. ¿Te acuerdas cuando me agrediste en la red? Yo te estoy pasando la cuenta ahora. ¿Crees tú que, a propósito también de mujeres que han sido criticadas, tal vez se ha sobrepasado la crítica con la ministra Isquia Siches? Por aspectos que no tienen nada que ver tampoco con su gestión, que yo por lo menos personalmente la evalúo mal. Yo evalúo mal su gestión. Pertenece al rubro de personas que, bocato di cardenal, no cuesta nada agredirla. Ella es un plato finísimo para desmenuzarlo, ¿me entiendes? Entonces, porque es una mujer que tiene muchos flancos, po. Yo hablé con ella en el hemiciclo, porque es mi colega, porque yo soy amiga de su hermana, y trabajé con ella durante la pandemia. Su hermana tiene un centro médico en Maipú, que era la casa donde se criaron ellas. Ya. Y entonces yo me acerco y le digo, Isquia, tú estás viviendo probablemente un puerperio patológico. ¿Qué te dijo? ¿Cómo Porque reaccionó? ella tenía una vehemencia, andaba como transpirosa, con el pelo medio raro, las pechugas de este volado. Esto fue al principio del mandato, claro, seguro. como en marzo, a fines de marzo. Entonces le dije, ¿cómo no te das cuenta que estás cursando un puerperio patológico, estás reteniendo líquido? Qué mala usted, y me dio vuelta la espalda. O sea, ni siquiera dijo, a ver, María Luisa, sentémonos a conversar. Está arrogante, ¿no? Eso es, po. Y a los arrogantes conmigo se cortan el pelo, po. Sí, los arrogantes en la política, además, rapidito la política te va bajando la arrogancia, especialmente, claro. Y sobre todo cuando estás en un cargo ejecutivo, y sobre todo el más importante del gobierno después del presidente, que es el Ministerio del Interior. Ha sido muy interesante conversar contigo, María Luisa. Cuando quieras dejamos un montón de temas por delante. Te tengo que contar un montón de cuentos que quedaron pendientes. Sí, podríamos hacer un live también, de repente, las dos. Me interesa mucho cómo estás mirando la sociedad chilena, no solo la política. Y también nos interesa siempre... y en mi ataúd, que ya tengo comprado 6 departamentos en el Parque Recuerdo, y la niña cuando me lo vendió me decía, sabe que tiene una laguna preciosa, me va a gustar, en las tardes voy a salir a mirarla. En mi tumba va a decir, aquí yacen los restos de, eso de mi mamá, de nuestra madre, que fue una buena persona. No, me quiero regalar yo un segundo también. Eso tiene que ver también con una sociedad que ha dejado atrás el reconocimiento de la trascendencia del ser humano. Entonces valora mucho el lugar donde tus huesos van a caer. A mí me enseñaron que daba lo mismo donde cayeran mis huesos, porque yo iba a estar en otro lugar, pero eso tiene que ver también con justamente con lo que tú dijiste. Yo soy muy católica, y en estos días acaba de celebrar el día de Corpus Christi. Una bonita Mi mamá fecha. me enseñó una oración, el Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Ella me decía, cada vez que te sientas triste, insegura, atemorizada, asustada, acuérdate del Sagrado Corazón de Jesús. Y también va a venir una fecha muy bonita para ti y para mí en los próximos días, que es el día de la patrona de Chile, de Nuestra Señora del Carmen. Ha sido un gusto conversar contigo, gracias por la invitación. A ustedes les deseo un domingo extraordinario, que descansen y que hagan lo que más les gusta, que puedan estar en familia, con amigos, o duermen una rica siesta, en fin, lo que puedan hacer. Un abrazo muy grande y nos vemos el próximo domingo. Me quiero despedir. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, me quiero despedir con un pequeño verso de este gran escritor, Manuel Rojas, un hombre humilde que llegó a ser un gran novelista chileno, autor de Hijo de Ladrón. Escribió este pequeño verso:
Lo mismo que un gusano, para los que son muy sensibles, gusano de seda, hila su capullo, hila en la rueca tuya tu sentido interior. He pensado que el hombre debe crear lo suyo, como las mariposas sus alas de color. Muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.